Me llamo Raquel y el día que enterramos a Mónica. Su madre me miró como si yo hubiera clavado el cuchillo. No lloraba por su hija, lloraba de rabia porque yo seguía respirando. ¿Cazafortunas?, susurró alguien a mi espalda. Y la palabra se extendió entre los paraguas negros como un veneno lento. Nunca imaginé que mi vida acabaría convertida en un rumor de Valladolid. Que la gente que me saludaba en la panadería ahora apartara la vista. Que la mujer que amé con todo mi ser me dejara sin nada después de muerta. Ni siquiera una explicación. Todo empezó 5 años atrás. En la galería de la calle de la Platería. Cuando yo daba una charla sobre Sorolla a un grupo de jubilados y turistas aburridos. Mónica apareció tarde. Con el abrigo caro empapado por la lluvia de octubre. Y se quedó al fondo. Observándome. Cuando terminé. Se acercó y dijo simplemente, me has hecho ver la luz como si fuera la primera vez. Su voz era baja. Segura. Como si estuviera acostumbrada a que el mundo se detuviera a escucharla. Tenía 38 años entonces. Yo 30. Ella era heredera de los viñedos más prestigiosos de la Ribera del Duero, yo. Profesora interina de arte en un instituto público. Pagando un alquiler que me dejaba sin ahorros. La diferencia era tan evidente que dolía. Aún así. Acepté tomar un café con ella. Y otro. Y otro. Las primeras semanas fueron un sueño despierto. Paseábamos por el campo grande cuando los pavos reales abrían la cola. Nos besábamos detrás de la catedral sin importarnos quién mirara. Me hablaba de sus viajes. De París. De Nueva York. De la vendimia familiar. Yo le hablaba de mis alumnos. De mis cuadros que nadie compraba. De mi miedo a quedarme sola para siempre. Ella escuchaba de verdad. Nadie me había escuchado nunca así. Pero dentro de mí ya crecía la duda. Cada vez que pagaba la cuenta sin mirar la carta. Yo calculaba mentalmente cuánto costaba mi salario mensual. Cada vez que me llevaba a su ático en el centro. Con vistas al río Pisuerga. Yo pensaba en mi piso minúsculo de 50 metros. Me repetía que no era justo. Que yo no era como las mujeres que su madre seguramente imaginaba para ella, rubias de buena familia. Con apellidos compuestos y títulos universitarios privados. Una noche. Después de hacer el amor. Le pregunté directamente qué ves en mí. ¿Mónica? ¿De verdad? Ella se quedó callada un rato largo. Acariciándome el pelo. Luego dijo, veo a alguien que no necesita nada de mí para ser completa. Y eso me aterra y me enamora al mismo tiempo. No supe si creerla. El miedo a ser solo un capricho me carcomía. Cuando le conté a mi madre que salía con una mujer. Ella se santiguó y rezó un Padre Nuestro. Cuando Mónica intentó presentarme a la suya. La reunión duró exactamente 7 minutos. Su madre me miró de arriba a abajo y dijo, encantada. Con una frialdad que congeló la sala. Su padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Salimos de allí y Mónica lloró en el coche. Lo siento. Repetía. Yo le dije que no importaba. Pero mentía. Importaba muchísimo. Aún así. Seguimos adelante. Nos casamos en secreto en el ayuntamiento. Solo 2 amigas como testigos. Llevaba un vestido blanco sencillo que compré en el Corte Inglés, ella. Un traje chaqueta gris perla que costaba más que mi sueldo anual. Nos reímos cuando el funcionario pronunció mal nuestros apellidos. Esa noche dormimos en su ático.
con las ventanas abiertas al olor de los castaños asados de la calle. Pensé que habíamos ganado. Pero la guerra apenas comenzaba. Después de la boda, Mónica quiso que me mudara con ella. Acepté. Aunque cada caja que llevaba al ático me hacía sentir más intrusa. Sus armarios estaban llenos de ropa que yo nunca podría comprar. Sus amigos hablaban de inversiones. De acciones. De casas en la playa. Yo sonreía y asentía. Sintiéndome cada vez más pequeña. Intenté seguir trabajando. Pero ella insistía en pagar todo. Quiero que pintes. Raquel. Que no tengas que preocuparte por nada. Al principio me pareció un regalo. Luego empecé a sentirme como una muñeca en una casa de muñecas. Mis pinceles se quedaron guardados meses. Mis alumnos preguntaban por qué ya no daba clases. Yo no sabía qué responder. La familia de Mónica nunca aceptó la boda. Su madre dejó de contestar sus llamadas. Su hermano mayor, Javier, aparecía de vez en cuando para hablar de negocios y siempre encontraba la forma de mirarme como si yo fuera una mancha en la alfombra. Una vez, en Navidad, nos invitaron a la casa familiar en Tudela de Duero. Pensé que era una señal de reconciliación. Fue una emboscada. Durante la cena, su padre dijo de pronto: las cosas han cambiado mucho desde que yo era joven. Ahora cualquiera puede casarse con cualquiera. El silencio fue tan denso que se podía cortar. Mónica apretó mi mano bajo la mesa hasta hacerme daño. Después, en el coche de vuelta, discutimos por primera vez de verdad. Yo le grité que no necesitaba su dinero. Que podía volver a mi piso si era un problema. Ella lloró y me pidió que no la abandonara. Nos reconciliamos en la cama. Pero algo se había roto. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Días de felicidad absoluta. Noches de dudas terribles. Yo me despertaba a las 3 de la mañana pensando que un día se cansaría de mí. Ella me encontraba llorando y me abrazaba hasta que me dormía. Eres lo único auténtico que tengo. Repetía. Un año después de la boda, Mónica empezó a tener dolores de cabeza constantes. Al principio pensamos que era estrés. Luego vinieron las migrañas que la dejaban postrada. Finalmente, las pruebas. Tumor cerebral inoperable. 6 meses. Tal vez un año. El mundo se detuvo. De repente, todo lo demás dejó de importar. El dinero. Las diferencias. Los rumores. Solo existía ella y la cuenta regresiva. Dejé de pintar. Dejé de comer. Dejé de dormir. Me convertí en su sombra. Su enfermera. Su carcelera y su prisionera. Ella intentaba bromear. Decir que al menos ahora pasaba más tiempo conmigo que nunca. Yo sonreía porque era lo que ella necesitaba. Su familia reapareció como buitres. De pronto todos querían visitarla. Llevarle sopa. Rezar a su cabecera. Yo los dejaba pasar porque ella lo pedía. Pero cada visita era una batalla. Javier me apartaba en el pasillo para decirme que era hora de pensar en el futuro de la empresa. Su madre lloraba y me miraba como si yo fuera la responsable de la enfermedad. Mónica empeoró rápido. Los últimos meses apenas hablaba. Yo le leía en voz alta. Le cantaba bajito las canciones que le gustaban.
Una noche. Con voz apenas audible. Me dijo, no quiero que sufras cuando me vaya. Prométemelo. Le prometí. Mentí. El día que murió. Estábamos solas. Yo le sostenía la mano. Ella abrió los ojos una última vez. Me miró largo rato. Intentó sonreír. Luego simplemente dejó de respirar. No hubo dramatismo. Solo silencio. El silencio más grande de mi vida. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivocaba. El funeral fue un circo. La catedral de Valladolid llena de gente que apenas conocía a Mónica. Pero que quería ser vista llorando por la hija de los dueños de los mejores vinos de la denominación. Yo estaba en primera fila. Con el vestido negro que ella me había regalado en nuestro primer aniversario. Nadie se sentó a mi lado. Después de la misa. En el cementerio. Empezó el verdadero espectáculo. Javier leyó un discurso sobre la hija ejemplar. La hermana querida. La mujer que siempre puso a la familia primero. Ni una palabra sobre mí. Ni una palabra sobre nuestra vida juntas. Cuando terminó, su madre se acercó al ataúd. Puso una rosa roja y dijo en voz alta, descansa en paz. Hija mía. Al fin libre. Me temblaron las piernas. En la casa familiar. Durante el refrigerio. Nadie me hablaba directamente. Me servían café como a cualquier invitado. Yo buscaba con la mirada algún gesto de consuelo y solo encontraba miradas de reproche. Entonces Javier se acercó con una carpeta. Tenemos que hablar del testamento. Dijo en voz baja. Pero lo suficientemente alto para que los demás oyeran. Mónica lo cambió hace 3 meses. Todo queda para la familia y para obras benéficas. Tú no apareces. Sentí que el suelo se abría. Intenté mantener la compostura. ¿Puedo verlo? Pregunté. Me lo mostró. Era cierto. Firma. Fecha. Notario. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Alguien detrás murmuró, al menos ya no tendrá que fingir más. Otro respondió, cazafortunas. La palabra se repitió como un eco. Salí de allí corriendo. Vomité en el jardín. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. ¿Cómo era posible? Habíamos hablado de todo, de la muerte. Del miedo. Del futuro. Ella sabía que yo no tenía nada. ¿Por qué me dejaba en la calle? Los días siguientes fueron un infierno. Los periódicos locales publicaron notas breves, heredera fallecida deja toda su fortuna a la familia. Alguien filtró fotos nuestras antiguas. De cuando éramos felices. Los comentarios en redes eran brutales, se lo buscó. Siempre supe que era por dinero. Pobre Mónica. Engañada hasta el final. Yo no respondía. No podía. Me encerré en el ático que ya no era mío, me dieron 30 días para desalojar y revisé cada cajón. Cada papel. Buscando una explicación. Encontré cartas nuestras. Fotos. Regalos. Pero ninguna nota. Ninguna carta de despedida dirigida a mí. Me odiaba por dudar de ella. Me odiaba por no haber sido suficiente. Me odiaba por haber aceptado su dinero cuando estábamos juntas. Me repetía que quizá tenía razón su familia, quizá yo sí era una cazafortuna sin saberlo.
Una noche. Borracha de vino barato. Rompí uno de mis cuadros antiguos contra la pared. Los pedazos de lienzo cayeron como mi vida. Me corté la mano. Vi la sangre y pensé que al menos era algo real. Algo que yo misma había provocado. Pensé en acabar con todo. De verdad lo pensé. Pero algo me detuvo. Una voz dentro de mí. Quizá la suya. Que decía, no te rindas todavía. 30 días después. Me mudé a un piso compartido en las afueras. Mis cosas cabían en 4 cajas. La gente del instituto me miraba con lástima o con curiosidad morbosa. Dejé de dar clases. No podía soportar las preguntas. Los rumores crecían. Decían que yo había presionado a Mónica para cambiar el testamento anterior a mi favor y que ella, en sus últimos momentos de lucidez, lo había corregido. Decían que yo había amenazado con ir a la prensa si no me daban algo. Decían que nuestra relación había sido tóxica. Que yo la había aislado de su familia. Todo mentira. Todo dolorosamente creíble. Intenté contactar al notario. Me recibió con frialdad profesional. La señora cambió el testamento voluntariamente. Estaba en pleno uso de sus facultades. Me mostró el vídeo de la firma, Mónica. Pálida. Con pañuelo en la cabeza. Pero con voz firme. Diciendo que quería proteger el patrimonio familiar y apoyar causas benéficas. Ni una vez mencionó mi nombre. Salí de allí destrozada. Me había odiado al final. Se había arrepentido de todo. Una tarde. Mientras ordenaba las últimas cosas del ático antes de devolver las llaves. Encontré una caja fuerte pequeña que nunca había visto abierta. Forcé la cerradura con un destornillador. Dentro había un sobre con mi nombre escrito con su letra temblorosa. Manos temblando. Lo abrí. Era una carta de 4 páginas. Y un USB. La leí de pie. En medio del suelo vacío. Raquel. Amor mío. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y porque seguramente estás sufriendo más de lo que mereces. No cambié el testamento por falta de amor. Lo cambié por exceso. Mi familia me amenazó con demandarte por todo, por influencia indebida. Por apropiación. Por cualquier cosa que se les ocurriera. Sabían que ganarían. No por tener razón. Sino por tener dinero y abogados. No quería que pasaras años en tribunales. Que te destrozaran públicamente. Que mancharan nuestro amor con sus mentiras. Preferí que me odiaras a que te destruyeran. En el USB está el testamento original. El que firmé contigo presente. Donde te dejo todo lo que la ley me permite dejar a mi esposa. También hay grabaciones de conversaciones con mi hermano. Pruebas de sus amenazas. Guárdalo. Úsalo si algún día tienes fuerzas. Pero si no, quémalo. Vive. Te amo más que a mi vida. Siempre fuiste lo único verdadero que tuve. Perdóname por no ser más valiente. Tú, Mónica. Lloré hasta quedarme sin voz. Lloré de rabia. De alivio. De amor inmenso. Todo este tiempo había cargado con un odio que no existía. Encendí el ordenador y vi el testamento original, todo para mí. Excepto una parte para una fundación que queríamos crear juntas para ayudar a mujeres LGTB en entornos rurales. También vi las grabaciones, Javier amenazándola.
Su madre llorando manipuladoramente. Diciéndole que yo la abandonaría en cuanto muriera. Sentí náuseas. Sentí furia. Sentí una tristeza tan grande que pensé que no cabía en mi cuerpo. No usé las pruebas. No fui a tribunales. No quise convertir su muerte en un circo mayor. En lugar de eso, vendí los pocos objetos personales que me quedaban. Reuní el poco dinero que tenía y creé la fundación yo sola. La llamé Luz de Mónica. Ayudamos a mujeres jóvenes que son rechazadas por sus familias. Pagamos terapias, alquileres, estudios. Cada vez que una chica me dice gracias por existir, siento que Mónica me sonríe desde algún lugar. A veces voy al cementerio. Le llevo flores silvestres. No rosas caras. Le hablo. Le cuento cómo crece la fundación. Cómo su nombre sigue vivo en cada vida que tocamos. Le digo que la entiendo. Que la perdono. Que la amo más que nunca. Su familia intentó demandarme cuando se enteraron de la fundación. Perdieron. El juez vio las grabaciones que, al final, sí presenté. No pedí dinero. Solo pedí que dejaran de hablar de nosotras. Ahora vivo en un piso pequeño. Pero mío. Pinto otra vez. Mis cuadros son oscuros. Intensos. Llenos de luz rota y reconstruida. Se venden bien. No necesito más. A veces. En las noches de lluvia. Siento sus brazos alrededor de mí. No es una alucinación. Es memoria. Es amor que sobrevivió a todo, a la enfermedad. A la maldad. Al odio. A la duda. Me llamaron cazafortunas y me quedé sin herencia. Pero me quedé con lo único que realmente importaba, su verdad. Su amor. Su valentía. Y con eso me basta para toda la vida. Porque al final, el dinero se acaba. El amor. Cuando es de verdad. No.